En el anterior capítulo de Tensei Citara Kendecita, Fran no pudo vengarse de la araña que la lastimó porque Amanda se robó la kill, y para terminar el capítulo cuando ambas conversaban, nos dejan en duda si los gatos negros son capaces de evolucionar. Continuamos con Capítulo 3 a 4. Al día siguiente, Alessa por fin estaba a la vista. Había una multitud frente a las puertas, la mayoría de ellos eran hombres con armadura. ¿Pasó algo mientras estábamos fuera? Una multitud se dirigía hacia nosotros. El que lideraba la multitud me resultaba familiar, pero no podía ubicar dónde lo había visto antes. Es la brigada de caballeros, dijo Cruise. Ahora lo recordaba. Llevaban la misma armadura que Auguste. El que lideraba el pelotón llevaba algo parecido a lo que usaba Auguste, así que debía ser uno de los tipos de alto rango. Caballeros infantiles. Esa es una forma de decirlo. Fran, señorita Amanda, por favor, no digan esas cosas delante de ellos. Están muy orgullosos de sus puestos. Cruise gritó con auténtico pánico cuando escuchó el intercambio de las chicas. Los aventureros y la brigada de caballeros no se llevaban muy bien entre ellos. Todo terminaría para ellos si se pelearan con Fran y Amanda. Oh, bien. No tenía ninguna impresión sobre la brigada de caballeros en general, pero no me iba a desviar del camino para enemistarme con ellos. Al menos, mientras ellos no empezaran primero. Solo quédate abajo, Jet. Bof. Se había transformado en su tamaño más pequeño, pero todavía imponente. Sería molesto tener que lidiar con las preguntas de la brigada de caballeros. Además, ese es el capitán de los caballeros, Urs. Él es un buen tipo. El capitán de los caballeros estaba liderando su escuadrón hoy. El maestro del gremio también había mencionado que era un buen hombre. ¿Qué es esto? ¿Es la señorita Amanda a quien veo? Hola. Ha pasado mucho tiempo. Lo mismo digo, señorita. Nos hace sentir bien ver a la mejor de Alessa de vuelta en casa. Era un viejo alegre. Era más bajo que Don, pero sus rasgos eran igual de duros. En una palabra, era un Don Juan musculoso. Me pregunté si también era más fuerte que Don. Don era un guerrero orientado al ataque, mientras que Urs era un paladín orientado a la defensa. Un enorme escudo estaba enganchado a su espalda. ¿Sucede algo? En efecto, hemos percibido una perturbación en los límites de la ciudad. Hay un monstruo de rango C que se dirige hacia nosotros. Las grandes ciudades habían establecido fronteras mágicas alrededor de su perímetro. La barrera no podía alejar a los monstruos, pero era capaz de enviar una notificación anticipada a los ciudadanos de la ciudad. La brigada de caballeros había sido movilizada para hacer frente a esta amenaza. ¿Irán a subyugarlo? Sí. Hemos puesto al pueblo en cuarentena y ahora vamos a recorrer la zona en busca del demonio. También hemos pedido ayuda al gremio. ¡Wow! Parecía que estaba a punto de pedirle ayuda a Amanda también. Urs era un caballero recto y respetable. Tienes un montón de jóvenes caballeros contigo. Sí. Hemos estado depurando la brigada de caballeros. Hemos eliminado a nuestros miembros corruptos, así que solo nos quedan los jóvenes más animados. Debe estar hablando de Auguste y de su grupo. La brigada de caballeros era respetable de nuevo con sus manzanas podridas ahora expulsadas. ¿Pero un monstruo de rango C? Podría ser. Todos los ojos del grupo de expedición se dirigieron al lobo feroz sentado cómodamente junto a la chica bestia. Jet. Es Jet. Bof. Cielos, ¿es eso, un lobo feroz? Es pequeño, pero inmensamente fuerte. El capitán de los caballeros dio un paso atrás después de ver a Jet. ¿Uno de los suyos, señorita? Oh. No, es la mascota de Fran. Ya veo. Esta pequeña. Así que tú eres la pequeña espadachina mágica de la que he oído hablar. La pequeña espadachina mágica. Alguien más había llamado a Fran con el mismo apodo. Se estaba haciendo famosa, pero ojalá le hubieran puesto un apodo más bonito. Bueno, está bien que conserves a un familiar. Pero, ¿podrías al menos ponerle un collar?
Lo sé, intervino rápidamente Amanda. Iba a sugerir que Fran le pusiera un pañuelo en el cuello antes de llegar a la ciudad. ¿Podrías expedirle un documento de registro familiar? Por supuesto, respondió Urs. Tengo que hacer algunas preguntas, pero me encargaré del papeleo. Gracias por ser tan amable, Urs. Urs dirigió su atención a Fran. Primero, su especie, ¿cuál es? Parece demasiado fuerte para ser un lobo onix ordinario. Es un lobo de las tinieblas. ¿Qué? Madre mía, nunca había visto uno. Los ojos de Urs se abrieron con sorpresa mientras llenaba los datos de Jet en un papel de pergamino. ¿Y su nombre? Jet. Así que se llama Jet. Tú eres su amo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Fran. Ahora, ¿cuál es el género de Jet? HM. Espera. Ahora que Urs lo mencionaba, tampoco había pensado mucho en ello. Cuando estaba a punto de comprobarlo, Fran se acercó a la parte trasera de Jet y le levantó la cola. Jet hizo una mueca de disgusto. Fran, modales, no puedes entrometerte así en la intimidad de Jet. Bueno, después de todo aún era joven. Macho. Aró. Jet metió su cola entre las patas y bajó la cabeza avergonzado. El incidente había sido un shock para él. Oh. Muy bien. Incluso el capitán de los caballeros estaba sorprendido. Un pañuelo rojo fue envuelto alrededor del cuello de Jet y ahora se le permitió entrar en Alesa sin problemas. También recibió un distintivo que indicaba que era un familiar registrado. Iba a tener que llevarlo puesto en todo momento. Un alboroto similar nos recibió cuando llegamos al edificio del gremio. Los aventureros de menor nivel estaban acostumbrados a estar en guardia contra monstruos poderosos, así que se quedaron asombrados ante el lobo feroz. Si Amanda no hubiera respondido por él, el alboroto se habría convertido en un caos total. ¿Vienes a casa trayendo un familiar de rango C, en serio? Eres una fuente inagotable de discusión, Fran. Nos habían citado en el despacho del maestro del gremio, quien empezó la conversación con un comentario sarcástico. No podía culparle por ello. Jet había vuelto a su tamaño original y roía las cabezas de algunos aventureros como si fueran juguetes para masticar. Se contenía, por supuesto. Mordisqueaba en lugar de morder, pero aún así acabaron ensangrentados y medio muertos al final. Y un lobo de las tinieblas único, por cierto. Para empezar, ya es una especie rara. ¿Único? ¿Qué se supone que significa eso? ¿Acaso Jet no era un lobo de las tinieblas ordinario? ¿Jet es un único? ¿O no te has dado cuenta? Los lobos de las tinieblas suelen tener el pelaje negro con vetas blancas, pero Jet tiene vetas rojas mezcladas en su cuello. No se pueden ver del todo porque la bufanda los cubre. Los lobos de las tinieblas tampoco suelen venir con habilidades únicas, especialmente en el nivel 1. Maldita sea, ¿en serio? Eso no lo sabía. No podía saberlo ya que nunca había visto a ningún otro lobo de las tinieblas. Creía que Jet era un lobo feroz común y corriente. En cualquier caso, te felicito por haber cumplido tu misión. Amanda ha respaldado tus capacidades, y todos en el gremio te vieron entrar con tu familiar. Nadie en su sano juicio sospecharía de ti ahora. HM. Recoge tu tarjeta de gremio en la recepción. Te he dado un sello que te permitirá entrar en la mazmorra de Ulmut. Bien, ahora podremos ponernos en marcha. Vayamos a la recepción lo antes posible. De acuerdo. Me iré ahora. Una cosa más, ¿qué tal si miras tus clases cuando bajes? Puede que hayas desbloqueado algunas más. Normalmente cobramos 500 G por cambiar de clase, pero te dejaré hacerlo gratis como regalo de despedida. Regalo de despedida, son simples centavos. Aunque no estaba dispuesto a mirarle el diente a un caballo regalado. Gracias. ¿Cuándo partirás hacia Ulmut? Pronto. Ya veo. Te vamos a echar de menos. No pensé que lo harías. Ja ja ja. Vamos, desde que llegaste has estado llena de sorpresas, para bien o para mal. Aunque también me alivia que vayamos a tener algo de paz y tranquilidad de nuevo. HM. Gracias por cuidar de mí,
Fran hizo una profunda reverencia, y los ojos del maestro del gremio se abrieron de par en par. Esto había sido lo último que había visto venir. Dale un poco de crédito, MG, Fran puede ser cortés cuando quiere. Después de eso, ella cerró la puerta. Desde el otro lado, pude escuchar al maestro del gremio murmurar para sí mismo. J.E. Siempre llena de sorpresas. Gracias, MG, perdón por las molestias. Listos, salud. 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 Había caído la noche del día que volvimos de la investigación de la mazmorra. Fran estaba en un bar, compartiendo mesa con Nell y Amanda. Estaban organizando una fiesta de despedida para ella después de que les dijera que dejaba a Alessa. Oh, voy a estar tan sola sin ti, Fran. ¿Yo también? ¿Tienes que irte? Sí. Quiero ver la mazmorra. ¿Qué es más importante, yo o la mazmorra? Por supuesto que la mazmorra acaba de conocerte, Amanda. Además, nos conocemos desde hace casi un mes, ¿no? ¿Y qué si la conoces desde hace un mes? De hecho, comí y dormí con Fran. La conversación pasó de cómo el grupo de Crab, Rugido de Dragón, había reprobado su examen, a cómo Don había sido rechazado por una mujer. Las bebidas seguían llegando, y las dos mujeres se embriagaban cada vez más con cada ronda. Entraron en tal frenesí acariciando a Jet que éste terminó retirándose a la sombra de Fran y no quiso salir. Quizá debería ir contigo, Fran. ¿Qué pasa con el orfanato? Oh, ¿sabías de eso? El orfanato estará bien. Tienen cuidadores que cuidarán de ellos. Piénsalo así, si salgo a hacer misiones, podría usar las recompensas para recaudar dinero para el orfanato. Así que asaltemos algunas mazmorras juntas, Fran. No me importa. Amanda sabía la verdad sobre nosotros, así que a mí tampoco me importaba. El único problema era la abrumadora fuerza de Amanda. Podría impedir que Fran se hiciera más fuerte. ¿Qué? De verdad, genial. No, no sucederá. Sin embargo, Nell la detuvo. Era natural que ella no quisiera ver que el único aventurero rango A en la ciudad se fuera. Pero había más en la historia. Vamos, Nell, ¿por qué no? ¿Te has olvidado de tu contrato? Oh. Eso, no puedo creer que esté obligada por ese estúpido contrato. La culpa es tuya por seguir las dulces palabras de Creed. ¿Por contrato? Sí, solo puedo dejar a Alessa si es por un deber relacionado con el gremio. ¿Por qué? Bueno, verás. Amanda. Hay gente aquí. Oh, sí, silencio. Amanda creó una barrera a prueba de sonido hecha de viento. Era un hechizo útil cuando necesitabas discutir asuntos privados, pero el alcohol claramente la estaba afectando. Había planeado lanzar la cúpula alrededor de nosotros, pero sin quererlo incluyó también la mesa de al lado. Los comensales se mostraron confundidos mientras el bullicio de la taberna se convertía en un silencio absoluto. Entonces, ¿esa mazmorra a la que fuimos? Es bastante importante. Puede producir una gran cantidad de piedras mágicas a la vez que es más fácil de recolectar en comparación con una mina convencional. Eso era cierto. Podía ver por qué los militares querían poner sus manos en ella. Pero las mazmorras están bajo la supervisión del gremio, ¿verdad? Lo que significa que el gobierno no puede poner sus manos en ellas, a pesar de que realmente quieran hacerlo. Ajá. Sin duda, el gobierno querría obstaculizar la supervisión del gremio sobre la mazmorra, pero el reino estaba ligado al gremio bajo un acuerdo. Alessa se encuentra cerca de la frontera del reino de Raidos, al norte. ¿Es así? Sí. No nos llevamos muy bien con los de Raidos, y suelen ser bastante violentos. En el peor de los casos, podrían trasladarse para apoderarse de Alessa. Nell dibujó un mapa sencillo con la salsa de su plato mientras nos explicaba las relaciones entre nuestros vecinos y nosotros. El reino al norte de Grancel parecía bastante grande. No podremos mantener en secreto para siempre este asunto de la gran mina de piedras mágicas. Seguro que en algún momento saldrá a la luz. Grancel está usando eso como excusa para poner más mazmorras bajo su supervisión. Aunque Amanda los asustó una vez. No queremos darle al gobierno nuestra mazmorra.
Es lo único que Alessa tiene a su favor. El gremio estaría devastado por su pérdida. Lo que significa que no nos pagarán. Convencimos al gobierno de que Alessa sería capaz de defenderse en caso de una invasión. Nuestro rango A es prueba de ello. Esa fue la razón por la cual a Amanda no se le permitió salir de Alessa. Incluso el gobierno no confía en su propia brigada de caballeros. Urs solo está estacionado aquí porque es un alesano, nacido y criado en este lugar. Solía ser peor antes de que él llegara. Supongo que August se convirtió en el teniente de los caballeros no solo a través del soborno, sino también con el propósito de acosar a los lugareños. Y por eso no puedo dejar esta ciudad. Ya veo. Había tantas cosas que quería enseñarte también, gritó Amanda mientras abrazaba a Fran. Por última vez, Amanda, no puedes irte. Entonces deja que te invite esta noche. Sí, he estado esperando que dijeras eso. Tú no, Nell. Tacaña. Llámame tacaña, no me importa. Fran, no me olvidarás, ¿verdad? No lo haré. No olvidaríamos tan fácilmente todas las palizas que nos dio. ¿Qué, Fran? ¿Te vas de la ciudad? ¿Qué? El aventurero de la mesa de al lado escuchó nuestra conversación. La barrera de silencio había desaparecido en algún momento. El hombre era un enano. Parecía muy pequeño con su gigantesca jarra llena de cerveza. Su jarra era tan grande como su cabeza. ¿Quién era? De alguna manera me resultaba familiar. Ahora lo recuerdo. Era el enano que había venido como refuerzo después de nuestro primer encuentro con el ejército de goblins. Creo que se llamaba el Event. ¿Y en serio? Maldita sea, iba a pedirte que te unieras a mi grupo. Fórmate en la fila, amigo. Franny, no. Deberías habérnoslo dicho antes. Seguro que había muchos aventureros en esta taberna. Era natural, teniendo en cuenta que el lugar estaba situado al lado del gremio. El resto de los aventureros pronto se amontonaron en nuestra mesa. Es una pena, Fran. Apenas nos estábamos conociendo. Todavía no te he pagado, maldita sea. Furion y Krad habían estado bebiendo aquí también. Parecía que se habían hecho amigos en algún momento. ¿A dónde te diriges? Ulmut. Los aventureros rugieron ante la respuesta de Fran. Ulmut era un lugar al que todos aspiraban ir. Oh, esa mazmorra. Hombre, me gustaría poder ir. Guajaja, entonces será mejor que subas tu rango. Levantemos todos nuestra copa para despedir a la joven Fran. Los aventureros acogieron esa sugerencia con un melodioso alboroto. Sí. Salud. Más cerveza. Guajajaja. Traga, traga, traga. Para mí, parecía que estaban usando a Fran como excusa para beber. ¿Quieres tomar un poco, Fran? Esto no es jugo, es mejor que un jugo. Amanda, se supone que ella no debe beber eso. En serio, es solo jugo de trigo. Lo tomaré. Nell le quitó la jarra de jugo de trigo justo cuando Fran la alcanzaba. Buen trabajo, Nell. No. Ella tiene razón. Todavía eres demasiado joven para la cerveza. Vamos, deja que la chica experimente un poco. Vamos. Llámame aguafiestas, pero esto era algo que no le permitiría a Fran. Debería conocer los peligros del alcohol al ver el daño que le hacía a Amanda. No significa no. Voy a confiscar esto. Oh, Nell se lo está bebiendo. Genial. Nell se bebió el vaso de cerveza de un solo trago mientras el alborotado grupo de aventureros la animaba. ¿Te estás divirtiendo, Fran? Sí. Por lo menos Fran estaba divirtiéndose. La borrachera continuó hasta que todos cayeron, y era casi el día siguiente cuando volvimos a nuestra habitación. Jet se había quedado dormido en la sombra de Fran. ¿Estás bien? Sí. No había bebido nada, pero estuvo en el bar. Con esa cantidad de alcohol circulando no me sorprendería que se hubiese emborrachado con el olor. La resistencia al veneno tampoco parecía ayudar con el alcohol. Le preguntamos a Nell sobre ese hecho y lo atribuyó a la sabiduría de Dios.
Parecía que el propio Dios reconocía la bebida como un método para escapar de las penas de la vida. Estoy bien. ¿Estás segura? Sí. ¿Tienes hambre? Si estuviera llena, podría desayunar una vez que se despertara. Sí, curry. No, curry no. Espera. Está bien, ahora estamos bien. El reloj de la posada hizo un clic mientras cambiaba al día siguiente. Era una simple máquina alimentada por magia, nada elegante. Había relojes más grandes colocados en las calles y otros que se podían colgar en las paredes. Sin embargo, aún no había visto un reloj de mano en este mundo. Supongo que no podían hacer los mecanismos lo suficientemente pequeños. Este mundo también tenía un calendario. Había 30 días en cada mes con un 31º día cada 3 meses. Tenían una festividad especial llamada Fiesta de la Luna en ese 31º día. Señalaba el cambio de las estaciones. 2 meses de 30 días y un mes de 31 días formaban una estación, lo que hacía que una rotación estacional completa durara 364 días. Hoy era el 13 de marzo si es que lo llamaban así. Un momento. Saqué del bolsillo dimensional un cuenco lleno de una misteriosa cosa blanca y cremosa. En realidad, era una masa hecha de harina gruesa y azúcar. La había preparado en secreto cuando cocinábamos en masa. También utilizamos harina gruesa en nuestras otras recetas, así que Fran no se dio cuenta cuando escondí esta masa junto a los panecillos. Estamos en el interior, pero estaremos bien mientras seamos cuidadosos. Manejé telequinéticamente la sartén y encendí el fuego bajo ella con un hechizo de fuego. Vertí un poco de aceite en ella y eché la masa encima. La masa comenzó a freírse con un chisporroteo satisfactorio mientras se expandía e inflaba. Le di la vuelta para freír el otro lado y puse 2 de ellos en un plato. Puse un poco de crema batida y vertí un poco de miel por encima, y luego lo coroné con un poco de fruta. Aquí tienes. ¿Qué es esto? Huele a dulce. Se llama panqueque. Quería hacerte un pastel de cumpleaños, pero era imposible con nuestras limitaciones de tiempo, ingredientes y habilidades. Esto era lo menos que podía hacer. Está recién salido de la sartén, así que debería estar delicioso. ¿Por qué? ¿Cuál es la ocasión? Ha pasado exactamente un mes desde el día en que nos conocimos. Quería hacer algo especial para celebrarlo. La mezcla era bastante fácil de hacer, pero la crema batida era un asunto diferente. No la vendían en forma líquida, así que tuve que separar un poco de leche por mi cuenta. ¿Este pastel es para mí? Los ojos de Fran se abrieron de par en par al mirar los esponjosos panqueques que le presentaron en un plato que flotaba en el aire. Son panqueques, técnicamente, pero sí. Ella no lo había visto venir. La sorpresa fue un éxito. Mientras están calientes, Fran. Bien. Vamos a comer. El tenedor de Fran atravesó las 2 capas del panqueque, que había sido decorado con crema batida y fruta. Cortó un trozo y se lo metió lentamente en la boca. ¿Qué opinas? Está bueno. Realmente bueno. Fran se puso a comer. Me alegré de que le gustara. Siguió comiendo sus panqueques en silencio. Vamos, te lo estás tirando todo encima. Le limpié los bordes de la boca con una toalla. Parecía que hoy quería que la mimaran. Ahí lo tienes, todo limpio. Gracias. Con eso, siguió comiendo. Ah, te estás ensuciando de nuevo. Es culpa del pastel por estar tan bueno. Está bien, está bien. Fran continuó rellenando silenciosamente sus mejillas con panqueque. Parecía una ardilla con las mejillas hinchadas. Terminó su comida y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Una sonrisa de satisfacción decoró sus labios. Gracias a Dios por los panqueques. Estaba muy bueno. Gracias. De nada. Fran aplaudió e inclinó la cabeza. ¿Maestro? Sí. Gracias. Cuando quieras. Estos panqueques fueron los más difíciles que jamás había hecho en toda mi existencia conocida. Tenía que asegurarme de que Fran no estuviera mirando, además de que la crema batida, bueno.
Su sonrisa valía más que el problema de todo esto. Yo era el que debía agradecerle. Gracias por utilizarme. Gracias por ir a esta aventura conmigo. Gracias por encontrarme. Me divertí mucho en el último mes. Y estaba seguro de que había más por venir. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.